Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Antes que nada, felicitaros este año 2026 que acaba de comenzar y deciros que este podcast nace con esta especie de tradición macabra que llevamos ya asumida desde hace algunos años de empezar el año con un acontecimiento histórico reseñable. Hemos visto conflictos bélicos, catástrofes naturales y bueno, pues este año parece ser que no va a ser diferente. Todos sabemos lo que ha ocurrido entre Estados Unidos y Venezuela el pasado 3 de enero, es decir, si estáis escuchando el podcast en el momento de su publicación, ayer mismo. Todos hemos visto lo que ha ocurrido también en 2025, pero esta relación extraña que tienen Estados Unidos y Venezuela no nace en 2025, no nace con Trump, no nace en los últimos años de este siglo que estamos viviendo. Porque para comprender cómo se llega hasta este momento, es imprescindible, creo yo, retroceder bastante más allá de la actualidad. Esta historia entre Estados Unidos y Venezuela no empieza ni en 2025 ni siquiera en el siglo XXI. Empieza a finales del siglo XIX. Cuando Estados Unidos comienza a consolidarse como potencia dominante en el hemisferio occidental. En 1895, Venezuela se ve envuelta en una disputa territorial con el Reino Unido por la región del Esequibo. Estados Unidos interviene diplomáticamente, invocando la doctrina Monroe, una política que defendía que cualquier intervención europea en América sería considerada una amenaza para los intereses estadounidenses. Aunque Venezuela recibe cierto respaldo, este episodio marcaba el inicio de una relación muy desigual en la que Washington se reservaba el papel de árbitro y actor principal en los asuntos regionales. Pocos años después, entre 1902 y 1903, Venezuela sufre un bloqueo naval por parte de potencias europeas debido al impago de deudas externas. De nuevo, Estados Unidos interviene como mediador. A partir de este momento, Venezuela queda definitivamente integrada en la órbita de influencia estadounidense en el continente, algo que marcará su política exterior durante todo el siglo XX. Pero el verdadero eje de la relación entre ambos países llega con el petróleo. A partir de la década de 1920, Venezuela se convierte en uno de los mayores productores de crudo del mundo, y Estados Unidos en uno de sus principales compradores. Empresas petroleras estadounidenses se instalan masivamente en el país, y durante décadas la relación bilateral se basa en una lógica muy clara. Venezuela suministra petróleo y Estados Unidos aporta capital, tecnología y acceso al mercado. Durante buena parte del siglo XX, esta relación es relativamente estable, incluso cuando en 1976 Venezuela nacionaliza su industria petrolera y crea PDVSA. El vínculo energético no se rompe. El petróleo venezolano sigue fluyendo hacia Estados Unidos y, aunque el control formal cambia, los intereses económicos continúan alineados en gran medida. Hasta los años 90, Venezuela es vista por Washington como un socio fiable dentro de América Latina. Es una democracia formal, exporta energía y no presenta un desafío ideológico serio. Pero este equilibrio comienza a resquebrajarse a finales del siglo con la llegada de una figura que cambiará por completo el rumbo del país. En 1999, Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales con un discurso de ruptura, de rechazo al neoliberalismo y la confrontación directa con Estados Unidos, al que acusa de imperialismo y de haber explotado históricamente los recursos venezolanos. Con Chávez no solo cambia el tono, sino también el proyecto político. Venezuela empieza a redefinirse como un actor abiertamente contrario a la hegemonía estadounidense en la región.
El punto de inflexión llega en 2002, cuando Chávez es derrocado brevemente en un golpe de Estado y restituido en el poder pocos días después. Desde Caracas se acusa a Estados Unidos de haber apoyado el golpe, algo que Washington niega, pero la desconfianza queda instalada de forma permanente. A partir de entonces, la relación entra en una especie de espiral descendente. Durante los años siguientes, Chávez refuerza su alianza con países como Cuba, Rusia, China e Irán. Expulsa a empresas estadounidenses, profundiza en el control estatal sobre sectores estratégicos y convierte el enfrentamiento con Estados Unidos en un eje central de su discurso político. Washington, por su parte, empieza a ver a Venezuela no solo como un socio incómodo, sino como un actor abiertamente hostil. Cuando Chávez muere en 2013 y Nicolás Maduro asume la presidencia, Venezuela ya se encuentra profundamente polarizada. La economía comienza a colapsarse, la inflación se dispara y la crisis social se agrava, a medida que el gobierno responde a las protestas con represión y se debilitan las instituciones democráticas. Estados Unidos empieza a cambiar su estrategia. A partir de 2014, Washington impone sanciones individuales contra altos cargos venezolanos, acusándolos de violaciones de derechos humanos y corrupción. En un primer momento, las sanciones son selectivas, pero con el paso de los años se vuelven cada vez más amplias. En 2017, Estados Unidos restringe el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales y poco después impone sanciones directas al sector petrolero y a la empresa estatal PDVSA. Como os podéis imaginar, estas medidas agravan la crisis económica venezolana, provocan una caída brutal de los ingresos del Estado y aceleran una migración masiva que afecta a toda la región. Millones de venezolanos abandonan el país y la situación se convierte en una de las mayores crisis humanitarias de la historia reciente de América Latina. Ya en 2020, Estados Unidos da un paso más y presenta cargos formales contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios por narcotráfico y terrorismo, ofreciendo recompensas millonarias por información que conduzca a su detención. A partir de ese momento, la relación deja de ser únicamente diplomática o económica y pasa a tener una dimensión claramente penal y de seguridad. Durante los años siguientes se producen intentos intermitentes de negociación. En 2023 se alcanza un acuerdo limitado que incluye alivios parciales de sanciones a cambio de promesas de elecciones más abiertas. Sin embargo, las elecciones de 2024, ampliamente cuestionadas, y la exclusión de figuras clave de la oposición llevan a Estados Unidos a reimponer y endurecer nuevamente las sanciones. Y como todos sabemos, el punto de ruptura definitivo llega en 2025 con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Desde el inicio de su mandato, Trump adopta una postura extremadamente agresiva hacia Venezuela, retoma el discurso del narcoestado, incrementa las recompensas por la captura de Maduro y refuerza la presencia militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. A lo largo de todo 2025, Estados Unidos lleva a cabo operaciones navales, intercepta embarcaciones, sanciona buques petroleros y declara el llamado Cártel de los Soles como organización terrorista. Desde Caracas, estas acciones se denuncian como una excusa para justificar una futura intervención militar. La tensión alcanza su punto máximo a finales de este año, cuando se producen ataques selectivos contra infraestructuras vinculadas al comercio marítimo venezolano. El mensaje es claro: Estados Unidos ya no se limita a presionar económicamente, sino que está dispuesto a emplear la fuerza de forma directa. Y finalmente llegamos a ayer, el 3 de enero de 2026, donde se produce el acontecimiento que redefine por completo la relación entre ambos países. Fuerzas estadounidenses lanzan ataques aéreos en territorio venezolano y ejecutan una operación que culmina con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa en Caracas. Ambos son trasladados a Estados Unidos para enfrentarse a cargos federales. Se trata, por tanto, de la primera intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela en el siglo XXI, y una de las más contundentes en América Latina en décadas. Las reacciones son inmediatas y profundamente polarizadas. Algunos gobiernos condenan la acción como una violación flagrante del derecho internacional. Otros la celebran como el final de un régimen autoritario. Dentro de Venezuela, el país entra en un estado de incertidumbre absoluta. Fuera, el mundo observa con preocupación cómo una relación que durante décadas giró en torno al petróleo y a los intereses económicos ha terminado en una operación militar abierta. Esta historia que hemos recorrido desde finales del siglo XIX hasta hoy no es solo la historia de dos países enfrentados,
es también la historia del poder, de los recursos naturales, de la ideología y de cómo los conflictos no resueltos se acumulan durante décadas hasta estallar. Lo que ocurre a partir de aquí aún está por escribirse, pero para entender el presente, pienso yo que era necesario mirar atrás y recorrer todo el camino que ha conducido hasta este punto. Por mi parte nada más, solo deciros que estaremos pendientes de los próximos acontecimientos en Venezuela y en Estados Unidos. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más.